La vivienda ubicada en el barrio Recoleta de Asunción fue allanada en la tarde del jueves. La casa era habitada por los ciudadanos argentinos detenidos en el marco de la operación The Monkey y serían integrantes de la banda de los Monos de Rosario, quienes aterrorizaron a pobladores de la provincia de Santa Fe, Argentina, durante prácticamente 2 décadas. 2 de ellos tenían una orden de extradición y los demás ingresaron a nuestro país de forma ilegal, por lo que no se descarta que hayan instalado una célula de la banda en nuestro país. El principal medio de financiamiento del grupo sería el tráfico de cocaína y marihuana. De la vivienda se incautaron teléfonos celulares y también encontraron a 7 menores de edad. Nosotros estamos en prosecución a 2 capturas que hicimos por pedido, lo que viene a través de la plataforma de Interpol, judicializado ya a los niveles correspondientes acá en el país. Las 2 personas que fueron detenidas hoy a la mañana tienen captura, detención policial con fines de extradición. Hay otra persona que tiene problemas de carácter migratorio y otras también que estamos viendo también que tiene problemas migratorios. Esas 2 personas que les comenté ya están a cargo del juzgado para los fines de la extradición. Ahora estamos produciendo la verificación de los lugares donde estaba y para nosotros es muy útil de repente cerrar todos esos circuitos a fin de poder elevar todos los indicios y elementos que tengamos al respecto, porque se trata también de narcotráfico. Estamos hablando, de acuerdo a la información que se nos dio a través de la plataforma, se trataría de personas vinculadas a una organización criminal, se trataría. Entonces, como se trata de una organización criminal, una incidencia en nuestro país, es muy importante tener en cuenta. Por eso este allanamiento, y vamos a buscar los elementos que sean necesarios para tratar de desvirtuar o concretar cualquier situación de vínculo que pueda existir al respecto de los hechos que se está mencionando o se le está imputando a estas personas. Entre los menores se encuentran 2 que no están con sus padres, por lo que se pidió la colaboración del consulado argentino en nuestro país para poder ponerlos bajo resguardo. Nos sorprendió la cantidad de criaturas, aproximadamente 6 criaturas, la mayoría indocumentadas, otras no están sus padres acá, mayores también indocumentados, ya se le dio participación a migraciones. El problema es cuando vienen los menores, ¿verdad? Ya se le dio también participación al consulado, estamos esperando representantes del consulado acá, ¿verdad? Porque los padres están ilegal y no los podemos dejar acá, tienen que ir a Interpol y estas criaturas no podemos trasladarlas todas a Interpol, ¿verdad? También al Ministerio de la Niñez, a la niñez ya le dimos participación. Y vamos a ver, una vez que verifiquemos que no tienen antecedente acá con nosotros, ¿verdad? Los padres por lo menos van a tener que ser expulsados porque entraron totalmente ilegal. Expulsados con sus hijos. Así mismo, pero hay una situación que tenemos que ver, porque hay 2 criaturas que supuestamente los padres no vinieron de la Argentina. ¿En qué situación están esas criaturas acá? Tenemos que averiguar. Eso podría ser más grave aún porque si ingresaron de forma ilegal no tendrían ni siquiera los permisos para que estén sin sus padres. Es así mismo, es complejo, podemos hablar de tráfico de criaturas inclusive, porque supuestamente vino con una amiga de la mamá. No sabemos cómo ingresaron, tenemos que ver la situación, por eso como te digo, estamos esperando la constitución del consulado, acá ya solicitamos, ¿verdad? Este fue el decomiso que realizaron las autoridades en el sector de Los Chiles en la frontera norte. Una mujer de nacionalidad nicaragüense era la que trasladaba los supuestos productos mágicos para amarres románticos, así como medicamentos de venta ilegal. Entre lo encontrado habían polvos mágicos, reventón, quédate en casa, poderoso polvo dominador, triple suerte y también uno llamado poderoso polvo contra embrujos. Estos productos se decomisan en razón de que generalmente son ingresados por pasos no habilitados, que corresponde a una violación pues, a nuestras normas aduaneras y porque además no presentan registros de salud en nuestro país. Hemos encontrado, además de estas 2 circunstancias, que algunos de estos productos son reetiquetados, es decir, alguien quitó una etiqueta y puso una etiqueta, inclusive algunas veces de manera artesanal y rústica. ¿Qué es la relevancia? Pues que muchas personas que creen que están comprando algo barato, algo más cómodo, no saben qué están tomando, qué están ingiriendo, si realmente es un producto real, ¿verdad? Que ha sido pasado por un proceso científico, si es un producto fabricado de manera ilegal e ilegítima, e inclusive si es un producto ya vencido. Entonces, es importante que la población nos ayude en no consumir ni ser parte de la cadena económica que implican este tipo de contrabandos. Además de esos supuestos productos mágicos, la Policía de Fronteras ubicó este cargamento de medicamentos de venta ilegal.
Estos fueron encontrados en el puesto fronterizo de Tablillas, también en Los Chiles. El Centro Nacional de Intoxicaciones recuerda que consumir medicamentos adquiridos de forma ilegal puede ser muy perjudicial para la salud. Intrínsecamente hay un peligro de consumir algún medicamento si además el medicamento se consume sin ninguna recomendación profesional y sin ninguna seguridad de que ese medicamento haya sido manipulado, conservado en sus condiciones adecuadas, pues el peligro aumenta. Hay tanto un riesgo de que el medicamento al final haya perdido su efectividad, como de que esté contaminado con algo. Por ejemplo, los jarabes es muy fácil que se contaminen, son medicamentos que se tienen que tener bajo ciertas condiciones de almacenamiento y si esas condiciones no se cumplen, el medicamento se puede contaminar y pues obviamente causar una consecuencia o tener una consecuencia importante a nivel de salud en el paciente. Las autoridades llaman a la población a no adquirir este tipo de productos o bien los medicamentos que se venden de forma ilegal. Recuerdan la importancia de denunciar a quienes realicen este tipo de ventas clandestinas. Las estadísticas sobre la violencia criminal en el Ecuador son alarmantes. El 2022 cerró con 4.539 homicidios, que representa un incremento del 114% con relación al 2021. Ese año la tasa de homicidios fue de 12 por cada 100.000 habitantes. El 2022 subió a 25 por cada 100.000 habitantes. El general en servicio pasivo de la policía, Pablo Rodríguez, señaló que esta es la tasa más alta en la historia del país. Es un indicador que a nivel nacional, per se, es un indicador de la política pública de un Estado. Existen 4 delitos que se toman en cuenta dentro de esta caracterización de la violencia: asesinato, sicariato, homicidio y femicidio. Obviamente porque hay una pugna de actores que se disputan el monopolio de ciertas economías criminales. Pero el segundo factor es por el fraccionamiento del Estado, mayor incapacidad para actuar de forma coordinada. Las provincias más violentas del Ecuador son Guayas, Esmeraldas, Manabí y Los Ríos. En la actualidad se han abandonado todos estos proyectos de prevención del delito que los llevaba a cargo la policía comunitaria. Si no hay cambios y las autoridades no toman decisiones, los expertos coinciden que la tasa de homicidios crecerá en el Ecuador. No solo puede pensarse que los actores, los protagonistas de la seguridad son policías y militares. Es imprescindible inmiscuir a todas las instituciones en las tareas y competencias que les corresponden. A escala regional, Ecuador es el tercer país más violento después de Venezuela y Colombia. Más de 300 policías heridos durante un mes de protestas en todo el país, decenas de ellos de gravedad. Solo esta semana, cerca de 20 efectivos fueron atacados en Lima y Cusco. Cuando me llegó el balazo, yo dije, ya, aquí quedo ya. Me puse a pensar en mi familia. Él es el suboficial Yusmarín Cárdenas. Permanece en observación en el hospital de la policía Luis Sáenz tras recibir un disparo en el pecho durante las protestas en Pichanaque. 2 hijitas y me puse a pensar en ellas y dije que tenía que salir de esta. Me puse fuerte. Ese mismo día me operaron y gracias a Dios salí bien. Similar es la situación del suboficial Juan Gallo Guamán, quien viene recuperándose luego que una granada detonara cerca a él en Andahuaylas. Pero al parecer el paro ha sido agresivo de parte de la población. La población ha ido con máquinas de guerra, con armamentos de guerra, ¿no? Cosa que la policía no ha participado de esa misma forma. Actualmente tenemos 2 efectivos que tuvieron las lesiones más graves, las complicaciones más severas, pero ya actualmente han superado esa etapa crítica. El director encargado de la Defensoría del Policía, Máximo Ramírez, lamentó que los agresores que fueron detenidos durante las manifestaciones en todo el país hayan sido liberados. No tenemos respuesta por parte de la Fiscalía, que detienen a las personas, identifican a las personas, inmediatamente se da libertad, como es el caso de la señora Arias, ¿no? Zaira Arias, a quien se le ha visto tirándole pintura a los policías,
Ante esta situación, solicitó a la Fiscalía una mayor investigación para determinar una justa sanción contra los agresores de los efectivos policiales. El ciudadano dominicano Alcibiades de Paz es elegible para la pena de muerte por haber estado al mando de una embarcación repleta de inmigrantes que el pasado 23 de diciembre se viró al llegar a la playa Los Almendros de Rincón y como consecuencia murió ahogado el niño de 3 años Rodney Jr. Laguerre. Pues cogieron ese capitán o ayudante de capitán, lo que fuera, y aparentemente la justicia quiere dar una sanción ejemplar. Un gran jurado federal emitió 2 cargos criminales, uno por tráfico de migrantes y otro por la muerte del menor, lo cual es un agravante que podría castigarse con la pena de muerte si la fiscalía lo solicita. Nunca va a ser la solución la pena de muerte. Nunca, nunca. Como dije ahorita, es el amor. Voces prominentes de la comunidad haitiana en Puerto Rico objetaron que el gobierno de Estados Unidos solicite la pena de muerte contra el capitán del navío y reclamaron que más positivo resulta que la comunidad internacional ayude a que la nación más pobre del hemisferio supere la mala racha de gobiernos corruptos y estancamiento económico. El mundo sabe muy bien cómo puede resolver. Los federales saben cómo puede resolver el problema de Haití. Hoy en Haití faltamos líderes. ¿Cuál es el problema de Haití? El problema de inseguridad, hambre, sociales. No hay líderes. Con pena de muerte no va a quitar. Jamás. Tú estás bregando con una crisis política, una crisis de seguridad, una crisis económica. Haití está en su 4º año de disminución en el PIB y su 4º año a la misma vez de déficit fiscal. De acuerdo con el profesor Paul Latortue, la Fiscalía Federal proyecta mano dura en este caso contra el capitán del navío para desalentar la migración ilegal a través del mar y fomentar un proceso que favorece a 4 países de solicitud de migración por procesos legales. Para desalentar que la gente llegue físicamente a la puerta de las fronteras, la decisión de Casablanca anunciada ayer es que se van a permitir a la gente de solicitar desde su país y llegar en avión a la puerta de Estados Unidos. ¿Países en específico? Países específicos, son 4 países: Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua. El ir con mano dura también es para motivar que la migración se dé por las vías desde el país de origen, por trámites, como Biden ha señalado. Alguna forma legal más ordenada y no la forma caótica a la vista del mundo entero. La huella de la familia Guzmán y el cartel de Sinaloa no ha sido ajena a nuestro país. Su presencia no solo se ha visto representada en negocios de narcotráfico, sino también en el lavado de activos. Los carteles mexicanos y particularmente el cartel de Sinaloa han tenido un rol importante en el mercado de drogas colombiano a través de las redes de exportación de clorhidrato de cocaína. Sin embargo, en los últimos años el cartel se ha venido diversificando. Su diversificación en nuestro país ha sido a través de algunos grupos armados mediante los cuales mantiene dicho negocio del narcotráfico en zonas de producción cocalera como el Catatumbo, donde operan principalmente los Pelusos, el Urabá antioqueño y Bajo Cauca, zona de influencia del Clan del Golfo, el Caribe colombiano, zona donde hace presencia los Pachenca, el Pacífico nariñense y Putumayo. Sin embargo, su interés en Colombia también está enfocado en el lavado de activos a través de comercio de textiles, hidrocarburos, casas de cambio, ganadería, entre otros. También Colombia se ha convertido en una zona de refugio para miembros de estos carteles que han escapado o que tienen problemas con la ley, al igual que un lugar muy importante para el lavado de activos de estos carteles. 2 de las operaciones más contundentes por parte de la Fiscalía que afectaron las finanzas criminales de dicho cartel se desarrollaron en 2021 y 2022, en donde se ocuparon bienes por más de 150.000 millones de pesos. Una de esas operaciones fue Argenta.
la red narcotraficante se habría valido de sociedades comerciales de textiles, hidrocarburos y transportes, así como de bares, casas de cambio, inmobiliarias, hoteles y empresas ganaderas, entre otras, para presuntamente mover millonarias sumas de dinero, al parecer producto del narcotráfico. Otra de estas operaciones afectó el año pasado los bienes de Néstor Alfonso Tarazona, alias Jinete del Chapo, quien supuestamente era el responsable del blanqueo de dinero de dicho cartel. Ovidio Guzmán, heredero del cártel de Sinaloa y uno de los mayores traficantes de fentanilo a Estados Unidos, enfrentará a la justicia mexicana por delitos que cometió el jueves durante su aprehensión y durante el fallido operativo de 2019. Se cuenta con elementos para llevarlo ante los tribunales por delitos contra la salud y delitos relacionados con armas de fuego, inicialmente. Existen investigaciones también relativas, naturalmente, a delincuencia organizada. Ovidio, quien también es reclamado por la justicia estadounidense por conspiración, no viajará a ese país de inmediato para enfrentar esas acusaciones, ya que obtuvo una suspensión de plano y se aclaró que el proceso para su envío será pegado a los procesos que marcan las leyes mexicanas. No es saber, ahí te lo enviamos. Eso lo hacían en la época de Cedillo, en otros tiempos. Aquí hay un auténtico, un verdadero Estado de Derecho que se tiene que respetar. En tanto que Estados Unidos tiene un plazo de 42 días para presentar pruebas a fin de que el ratón pueda ser enviado a ese país para que continúen las investigaciones y sea juzgado. Estimamos que eso va a ocurrir entre 4 y 6 semanas a partir de ahora, por parte de los Estados Unidos, que presentó la solicitud de extradición. Queremos extenderles una gran invitación a todos nuestros televidentes de Telaruba para que sigan bien conectados con Primera Plana con Alejandra Forero, que transmitimos de lunes a viernes en nuestros 3 diferentes horarios. A las 6:30 nuestra premier, tendremos nuestra repetición a las 7:30 de la mañana y a la 1 de la tarde con las mejores noticias locales, internacionales, todos los sucesos que les dan la vuelta al mundo, noticias de virales, noticias de farándula y muchísimo más. Así que todos los días tenemos una cita aquí en Primera Plana con Alejandra Forero. Nos Mainta, Turja Luna, Jaranzón y Javierna, de nuevo para su norte Mainta. Repetición a tarde y su siguiente día, riba live streaming. Nos Mainta ta entretener, educar y informar. Nos Mainta, aquí na mes na Tele Aruba. Telaruba junto Cubo. Just download the app. There was no peace, no silence in Bakhmut on the eve of Orthodox Christmas. The unilateral Russian ceasefire never materialized. The guns didn't go silent. At one of the city's shelters, residents gather around a table laid with food and tokens of the holiday. Tatiana, a volunteer, tries to raise spirits. We wish you good health, peace, prosperity, and all the best, she tells them. She knows it's important to put on a brave face. Even though it's raining and snowing outside, I'm smiling, says Tatiana. I wish people a Merry Christmas. I try to show them it comes from my soul. She did manage to bring a smile to the only child in the shelter, 9-year-old Volodymyr. And his wish on this day?
I want this war to end and all my friends to return, he says. For the adults, the gift under this tree is electricity to charge mobile phones and a wireless router connected to a satellite link-up, allowing for a tenuous connection to loved ones. To reassure them, however they can, that they're still alive, if not well. And here there's warmth in a city where public utilities were knocked out months ago. Yet it's hard to feel the holiday spirit, says Andri. It's so sad day. As the day progresses, snow begins to fall and the shelling continues. Christmas Eve dinner is a subdued affair in this basement, home, for now, to a few of the doctors still left in Bakhmut. God bless us with strength, patience, and endurance is Dr. Elena Molchanova's toast. But here, strength has its limits. I feel pain, she says, because I can't be with my family. I can't sit at the same table with my mother and daughter. Christmas morning, and no let-up in the shelling. For months, Russian forces have tried to take this city, but so far have failed. But in the process, according to one local official, more than 60% of Bakhmut has been destroyed. At the Church of All Saints, priests hold Mass in the relative safety of the crypt. Candles provide the only light and warmth in this, the darkest of times. Check out new video of a waterlogged Russian River Valley shot from Sonoma 1, the county fire district's chopper. Saturday's reconnaissance mission showed swollen creeks and lagoons, which normally take overflow from the Russian River, now reaching the top of their banks. We were there when Fire Chief Mark Hine landed after surveying the rising water, and with more storms on the way, his impressions were sobering. I think the flooding we're going to see is going to reach disaster proportions as far as it getting into businesses and residences and cutting off access roads. Many folks in Guerneville have been getting ready this week for flooding and possible evacuations, stacking sandbags around shops and homes. Right now we don't have power. We haven't had power since Wednesday afternoon. Daniel Falcon Schneider lives in Cazadero, where toppled trees are everywhere. What did Kaz Highway look like Thursday morning? Like a tornado went through. You couldn't see the asphalt, it was just branches. And he worries floodwater from the river could leave him stranded. Biggest fear for me is just being stuck on that side of Guerneville, so the west side. It's not just the Russian River first responders are concerned about. They're also watching Santa Rosa Creek, which is prone to flooding, and firefighters are getting ready for the possibility of water rescues. Swiftwater rescue teams like this one from the Santa Rosa Fire Department are doing last-minute training, ready to respond to emergencies in real time. They've been busy, not only training but also pre-surveying a lot of our creeks, streams, finding issues, potential problem spots, just so that we're doing everything we can to be prepared. Firefighters urge folks living near creeks and rivers to be ready to leave their homes if water starts to rise. Have a plan B and a go bag packed. Where are you going to go? How are you going to connect with your family? And how will you communicate or deal with the situation, especially if it's at night and if you lose power? Scientists from different agencies are conducting research on a dead fin whale washed ashore in Pass Christian. Thought that I would come and just observe what's going on. It's unusual that we have whales on our beach. We see porpoises quite often, but not too often do we see whales here. Researchers are working to perform a necropsy, essentially an animal autopsy that will provide insight on what exactly happened to the juvenile whale. So we're doing an external review of the animal to see if we can find anything, but we also will be looking internally at all the organs and collecting samples to send them off for testing. Institute for Marine Mammals Studies stranding coordinator Teresa Madrigal says finding endangered whales near shore is rare. These animals are very deep dwelling water dwellers, so they are going to stay offshore for the most part. So when they come inshore, generally they're very sick. So it's likely this animal was sick and started to come into the Mississippi Sound. In the past, only 3 fin whales have been stranded in the Gulf of Mexico. This is the first time one has been stranded on the Mississippi coast. Yeah, I was surprised how big they are. And, like
First, when I first walked up here, I see the white, and I thought, well, it's covered up with a tarp. But actually, that's the color of the skin, I guess you call it. Scientists will continue to conduct research in past Christian. Yeah. The cause of death will be determined once they receive lab results. I'm at Luk Mach House Station, located in Hong Kong's New Territories, right across the border from Shenzhen, the Chinese tech capital. And this is the freshly reopened rail crossing between Hong Kong and mainland China. It'd been closed since February of 2020 due to the COVID-19 pandemic, and it was opened on Sunday, and we've been witnessing a steady stream of travelers coming through. Now, quarantine is no longer a requirement, but a number of pandemic restrictions are in place. For example, the mask mandate remains out in force. In addition to that, travelers must show proof of a negative COVID-19 PCR test before their journey. And this is going to be a phased reopening. You know, up to 60,000 travelers can travel each day from mainland China to Hong Kong and vice versa from 7 different checkpoints, including this one where I'm standing from. And the demand has been absolutely huge. In fact, as of Sunday evening, over 440,000 Hong Kong residents have signed up for a chance to make the journey. And earlier today, we spoke to a couple of them. I'm really very happy about the reopening. I'm going to Shenzhen first, and then we'll fly to Chongqing for a few days. I feel like we are going back to pre-COVID times 3 years ago. I will be much happier, and life will turn out for the better. We are going home. We'll see Grandpa and Grandma. Very happy. The return to cross-border travel has raised hopes of rebooting Hong Kong's economy, which was hammered hard due to the pandemic and the fact that Hong Kong was isolated for nearly 3 years. But according to the chairman of the Hong Kong Tourism Board, it may take 1 or 2 years before tourism here returns to pre-pandemic levels. The threat of a nurses' strike still looms large. As early as 6 a.m. on Monday, more than 3,600 nurses could walk out at Mount Sinai's main campus. They'd be joined by another 3,500 nurses from Montefiore in the Bronx. The tense contract talks have left patients and their families feeling anxious. They don't need this type of distraction. Sabrina Jabordi came to Mount Sinai last week with her husband Troy, who has end-stage ALS. My husband almost went into cardiac arrest. And when we got here, the nurses and doctors did a wonderful job on him. The potential strike forced their normal hospital to divert patients, which is how they ended up here. That's something that you never expect to have to deal with, and having to think of dealing with that. He's clinging for his, he's clinging to life as we speak. And they're saving my husband's life, and they're inside right now helping him. In preparation for a strike, Mount Sinai moved babies from the neonatal ICU and other patients. At the main campus, nurses were offered a 19.1% pay increase. Hospital negotiators say that same offer was agreed to at Mount Sinai West and Mount Sinai Morningside. But the New York State Nurses Association says that issue is not just pay, it's also staffing. In an effort to avoid a strike, Governor Hochul called for binding arbitration, a process which involves a neutral party. Mount Sinai Health and Montefiore welcomed the proposal, but the nurses union says the governor should respect their federally protected labor and collective bargaining rights, adding they will not give up their fight.